vertidas por Brian Romero, ¿habrá una conclusión anticipada? ¿Reconocerá los hechos o todavía habrá muchas cosas por dilucidar en el juicio oral? Bueno, en principio, la tesis que ha planteado desde un inicio el Ministerio Público no es aceptada de ninguna manera por mi patrocinado. Es más, proponemos otra, que es la de homicidio por emoción violenta, que es la que de un inicio se ha sustentado por parte de la defensa técnica. ¿Por qué? La Fiscalía plantea secuestro, robo agravado con homicidio subsecuente y en consecuencia cadena perpetua. Sin embargo, ninguno de estos elementos en verdad se ha dado, salvo el homicidio, que planteado desde el punto de vista de la defensa sería por emoción violenta, debido a que el secuestro no está acreditado y se basa solamente en una declaración vertida por un menor, que en ese momento tenía 14 años, y que su propia madre ha reconocido que fue vulnerando una serie de derechos. Por ejemplo, al menor lo detienen, lo llevan a la sede de la IRINCRI, lo encierran y a la madre la dejan afuera. Y sin presencia de fiscal ni de abogado, le ponen las esposas, le hacen firmar una declaración y después le hacen entrar a la madre y le dicen, señora, firme acá. La señora, pero ¿por qué? Si mi hijo no ha declarado nada, firme acá, señora, su hijo ya declaró. Esa declaración es la que incrimina tanto al señor Brian Romero Leiva como a su tío Reddy Leiva Cerrón como autores del delito de secuestro, robo agravado y homicidio. El bien jurídico protegido es la vida. Al fin y al cabo, Ruta Lía ya no está con sus familiares, sino está pues con vida. A lo que me refería entonces en este juicio oral, ¿habrá al menos una conclusión anticipada para reducir las penas? Porque si bien es cierto, ya no puede haber secuestro, no puede haber robo, pero sí se quitó la vida de Ruta Lía. No, lo que vamos a hacer es ir a los debates. Definitivamente tenemos que discutir toda una serie de pruebas, además de las pericias, pero básicamente estamos solicitando que declare como testigo el señor Beto Ortiz, no nosotros, sino la propia Fiscalía, efectivamente el señor Humberto Ortiz Pajuelo, conocido en el mundo de la farándula como Beto Ortiz, porque es la persona que realiza no solamente las coordinaciones, sino también el propio programa El Valor de la Verdad, y él tiene que contestar los hechos posteriores, además de la propia producción. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay una responsabilidad de Frecuencia Latina, de la producción, porque él ha declarado que el señor Brian Romero Leiva ingresa a las instalaciones del Canal 2, lo cual ya es un hecho inaudito porque ese canal no se puede entrar así nomás, es un búnker. El señor joven Brian Romero ingresa y prácticamente le pide dinero a cambio de no declarar entre telones del programa. Eso está en la declaración y el señor Beto Ortiz manifiesta que existe un contrato, el cual felizmente obra en autos, y esto los abogados conocemos cuál es el sentido, un contrato en el cual el joven Brian Romero se obliga a no declarar para ningún otro medio de comunicación detalles entre telones de la producción del Valor de la Verdad en su caso concreto, salvo, ¿no?, que sea pues algo muy personal, ¿no?, pero en sí de la producción, y si lo hace, se corre el riesgo de ser demandado por $100.000. Es un contrato donde todas las obligaciones le caen al señor Brian Romero, pero no hay ninguna obligación por parte del canal, y se lo hacen firmar después que graban el programa, no antes. Entre esas cosas dicen que la persona se acepta ser humillado, vejado, o que las declaraciones que se pueden vertir en el programa lo pueden herir su susceptibilidad personal, pero él acepta esas condiciones con tal de participar en el programa. Como sabemos, esto es jurídicamente nulo. Es que estamos hablando de una imposibilidad jurídica. Es igualito que yo lo puedo invitar al programa por un contrato y le puedo decir, estimado doctor, usted se va a someter a zapatazos, a cachetadas, pero usted es mi invitado y firma el contrato y usted está siendo remunerado por aguantar ese tipo de casos. O sea, no vamos a permitir ese tipo de actitudes y no va a ser relevante jurídicamente para hablar. Doctor, ¿no?, Ruiz, pero además que ese contrato, en principio lo hacen firmar después, pero eso es siempre y cuando la persona, por ejemplo, de alguna manera esté vinculada al mundo de la farándula, ¿no? En el caso de tanto Ruta Lía Saya Sánchez
como Brian Romero Leiva, no eran personas vinculadas al mundo artístico. Eran, en el caso de él, un motocarrista, y en el caso de él, estudiaba en una universidad, contabilidad, si mal no recuerdo. El propio formato viene siendo cuestionado en el contenido. La pregunta es la siguiente. Las famosas revelaciones comprometedoras, que según la Fiscalía fueron el motivo por el cual el señor Brian Romero Leiva extorsiona a Ruth Thalía y después la mata, previo secuestro, de falsas. No estaba ni siquiera confirmado que la señorita trabajaba en un cabaret, ni siquiera que se dedicaba al meretricio. Sin embargo, ella salió a declarar que sí, ante sus padres, ante su supuesto enamorado. Sin embargo, en ningún momento se ha llegado a confirmar dónde existía este supuesto cabaret. Entonces, la supuesta verdad que se ha dicho no ha sido confirmada por terceros. Y otro, adicionalmente, se decía que el señor Brian Romero Leiva era su enamorado y que estaba siendo en ese momento objeto de revelación que él desconocía, lo mismo que sus padres. Sin embargo, en ese momento, el joven vivía con su pareja, la señorita Ruth Thalía Salas Flores, y ella no sabía absolutamente nada de esta grabación. En otras palabras, él quiso ganarse un cachuelito, de repente un sencillo con su ex enamorada, y no le dijo a su pareja de ese momento que estaba yéndose al canal. Cuando él descubre esta celada, porque él en ningún momento sabía del formato, él no sabía que iban a sentarlo para hacer unas supuestas revelaciones. Cuando él escucha lo que están hablando, él me dijo, quise levantarme e irme, pero los de la producción me dijeron que me quedase nomás, que no era que lo iban a editar esas partes. Falso. Todo salió al aire. Para ser puntual, si siendo tercero civilmente responsable, Frecuencia Latina, Beto Ortiz y toda la producción, se puede decir que la emoción violenta que ha conllevado a cometer el acto para quitar la vida a esta muchacha, Ruth Thalía, ha generado, mejor dicho, la producción, este sentimiento hacia Brian Romero, cuando es falso que no ha trabajado en un cabaret, que no ha ejercido la prostitución, por último creo que no era ni bailarina, porque lo han sometido a ese tipo de actos a Brian Romero, que obviamente a cualquiera le puede causar zozobra, impresión y todo lo demás de su pareja. ¿El programa ha generado todo esto? ¿Ha inventado todo esto? Efectivamente, eso es lo que está en cuestión. ¿Por qué? El programa era un formato que ya venía siendo cuestionado en otros países. Incluso lo habían cerrado ya en Venezuela y en Estados Unidos porque había tenido consecuencias similares a estas. Muertes de supuestos participantes o de gente que era objeto de revelaciones. Sin embargo, en este caso, el canal ha cometido, desde nuestro punto de vista, una tremenda ligereza al no haber practicado a estos dos jóvenes, por no llamarlos adolescentes, una pericia psicológica para afrontar las consecuencias ex post de lo que sería una exposición súper mediática de su vida personal, que en principio no es ni siquiera de interés público. De interés público sería, en el caso pues de Susy Díaz o Melcochita, que son personajes que están acostumbrados a la pantalla, donde la gente casi les sigue los pasos. Pero ¿quién le sigue los pasos a un joven motocarrista? Nadie. Entonces, el canal expone este programa con estos dos jóvenes a materia de globo de ensayo, a ver cómo va el formato. Y como resultó un éxito, ya los siguientes fueron futbolistas, artistas, humoristas. ¿Cuál es la responsabilidad del canal ahí? Que no le dio el soporte a estos dos jóvenes porque les cambió la vida. De un momento a otro, Brian Romero Leiva se convirtió en un objeto de burla. Un prototipo social del cornudo. Seamos sinceros. Este joven salía a la calle, se paraba en una esquina, era reconocido por todos, taxistas, personajes de pasajeros de combi, de micros, que lo miraban y lo insultaban. Y en nuestra Lima es así. En nuestra Lima querida es así. Es así. Gente que ni te conoce, de una combi te grita. Lo insultan, se burlan, pasan en el micro, pasan en el taxi, y el joven era objeto de mofa desde que amanecía hasta que se echaba en su casa a dormir. Segundo punto, él trabajaba en un comité de motocarristas. Cuando sus compañeros de motocar ven el programa, lo botan, lo expulsan. Tercer punto, su pareja de ese momento, la señorita Ruth Thalía Salas Flores, cuando se entera del programa y ve en internet, porque el programa tuvo mucho rebote,
lo pasaron como 15 días, fue entrevistado por Carlín, por todas las personas. ¿Qué mujer quiere seguir durmiendo con una persona que se ha acostado con una meretriz? Ella particularmente le dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y lo abandonó también. Perdió el trabajo, perdió a su pareja, era objeto de burlas. En otras palabras, el canal, la producción, le causó un daño moral y un daño a la salud mental irreparable. Requería terapia. Y cuando él fue al canal para pedir ayuda, ¿qué le dijo el señor Beto Ortiz? Tú has firmado un contrato, tú no puedes hacer absolutamente nada en contra de nosotros. Así que si te vas a Caretas, porque Caretas le dijo, declara, tanto así que Caretas lo graba cuando el señor Beto Ortiz le responde a él que efectivamente le iba a dar trabajo. Por eso él quiere confrontarse con Beto Ortiz, para hacerle recordar las promesas del cuarto de pollo que le iba a dar, ¿no? Del trabajo como asistente. Le dijo que le iba a pagar 1.500 soles mensuales solamente por pasarle el agua, nada más, porque él era joven y él le gustaba apoyar a la gente joven. Ya conocemos la reminiscencia del caso del señor Beto Ortiz, que fue denunciado por abusar sexualmente de menor edad de los pirañitas, y también con un joven de generación. Doctor, para culminar la entrevista, y esto sí es interesante, pero sea lo que sea, Brian Romero, y hablando como abogados, no le exime la responsabilidad penal. Sabemos muy bien en ese aspecto. Y la emoción violenta, doctrinariamente y jurisprudencialmente, establece que se da el acto del delito en el mismo instante de que pueda ocurrir los hechos y presentarse también la emoción violenta. Pero sin embargo, en este caso parece que ha habido todas las fases de la teoría del delito: ideación, deliberación, actos preparatorios, actos de ejecución, y en fin, creo que va a ser un trabajo realmente bastante duro como abogado, porque lo tiene razón, al menos respecto en el tema de que había podido afectarlo moralmente, pero en el tema penal creo que, vamos a ser bien ciertos, se merece una sanción por haberle quitado la vida a Ruta Lía. Claro, él no ha negado la responsabilidad respecto al homicidio. Lo que está él cuestionando es la calificación de robo agravado y homicidio subsecuente. Respecto al tema de la emoción violenta, la doctrina nacional e internacional ya no ve la emoción violenta como un elemento temporal que tiene que darse dentro de, si se puede llamar, los minutos en los cuales el sujeto es embargado por ese sentimiento, ¿no? Sino la intensidad. Lo que importa ya no es el tiempo, sino la intensidad del sentimiento o la emoción. Si la emoción es lo suficientemente fuerte como para poder obnubilar la conciencia del sujeto, llámese el móvil que él tenga, y sea su orgullo, su amor propio o lo que sea, es la intensidad lo que hace que la conciencia se nuble. Entonces, si en el caso típico, el esposo que encuentra a la mujer, ¿no?, en la cama con otro hombre, claro, en ese momento se presume que puede haber emoción violenta, pero también en ese momento puede haber un acto preparatorio. Por ejemplo, que el hombre haya tenido el revólver en un lugar donde él sabía previamente que su mujer no lo iba a encontrar y que él sabía que su esposa en ese instante iba a estar con otro hombre, y después se escuda bajo la emoción violenta, porque los elementos externos dicen otra cosa. Pero puede ser el caso de que el hombre en ese momento no reaccione, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar en el momento que cree que va a reaccionar, y pasa por alto la infidelidad. Pero después de 1 mes, 2 meses, 6 meses, la mujer le dice, el otro es mejor que tú, disculpando, no, a veces el horario, el otro es mejor que tú, y como amante tú no sirves. En ese momento puede sobrevenirle todos los recuerdos y la comparación lo humilla tanto que la mata. Entonces, la tesis en este momento es que Ruta Lía discute con él en ese instante, porque testigos hay que los han visto comprar vino en la esquina del puente Huachipa, y la habían a ella en el motocar sentada cuando él estaba comprando el trago. Entonces, secuestro, por ahí se puede deslindar, testigos hay. El tema es por qué ocurre lo que ocurre dentro del inmueble. Él manifiesta que se produce una discusión entre los dos, donde ella lo humilla y él le responde que ella quedó como una meretriz. Se produce una discusión y él la asfixia. Eso no ha negado. Yo la asfixié mecánicamente. ¿Ya? Eso es.
Muchas gracias, doctor, por su valioso tiempo. Sé que viene de la capital y en exclusiva hemos tenido el programa Buscando Justicia y las palabras de despedida, doctor. Nuevamente muchas gracias a el doctor Ruiz Coca, a toda la teleaudiencia por darme la oportunidad de compartir y yo siempre feliz de estar en esta ciudad de Juanjuy. Gracias. Pausa y retornamos en el programa. Ya volvemos.